Muy buenas tardes, bienvenidos. Proveedora Gama Medical, paquete de seguridad de la inserción de catéter. Leslie Martínez García, un aplauso por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, mi nombre es Leslie Martínez, vengo representando a la empresa proveedora Gama y el día de hoy les vamos a hablar sobre el paquete de seguridad para la inserción del catéter PIC y la línea media. El contenido que vamos a tratar en esta sesión va a ser el algoritmo de selección para los dispositivos de acceso vascular, propiamente hablando de midline y PIC, uso de la tecnología en la inserción de los DAP, cuál es la importancia. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de las infecciones del torrente sanguíneo y cuáles son las acciones para prevención de estas infecciones. Y abarcando todo lo que es barrera máxima, la importancia del uso de dispositivos libres de aguja y la desinfección en este tipo de conectores. Y bueno, como ustedes saben, referencias bibliográficas nos dicen que alrededor del 80 o 90% de los pacientes que ingresan a una institución para recibir atención a la salud necesitan de algún dispositivo de acceso vascular para ya sea infusión de medicamentos, soluciones, transfusiones, nutrición. Y justamente por esta necesidad de tener una vía vascular o un dispositivo que nos permita esta infusión de diferentes soluciones o medicamentos, es que existe ya normado en el manual de la Comisión Permanente de Enfermería un algoritmo que nos indica paso a paso cuál es el paso a seguir para poder hacer una adecuada selección de este dispositivo de acceso vascular. Y el éxito que nosotros vamos a tener va a depender desde la primera fase. ¿Y cuál es esa fase? Pues la fase de valoración. Nosotros, al ser prestadores del servicio de salud y al atender a nuestros pacientes, vamos a hacer una valoración adecuada para saber cuál es el dispositivo de acceso vascular más idóneo para nuestro paciente, dependiendo de las necesidades que tenga nuestro paciente, hablando desde lo que es estancia hospitalaria, tratamiento, valorando también si son antibióticos o medicamentos de alta osmolaridad, si va a necesitar transfusiones, si va a necesitar a lo mejor nutrición parenteral, si va a meterse a quirófano, si le van a practicar algún tipo de estudio que requiera medio de contraste. Todas estas cosas hay que valorarlas desde un inicio. Si bien esto no quiere decir que nos tardemos en hacer esta valoración cuando estamos frente a una urgencia. Esto sí lo quiero aclarar porque a veces se puede llegar a malinterpretar que cuando estamos en un servicio de urgencias, pues tenemos a lo mejor que tomarnos un poquito más el tiempo. Ustedes saben que en el servicio de urgencias lo primero que necesitamos es una vía y la más rápida y de un calibre pues más grande. Una vez que pues ya el paciente puede estar estable y demás, se procede a una valoración un poco más minuciosa para poder seleccionar justamente el dispositivo que al paciente le ayude durante la estancia hospitalaria. Y pues bueno, lo que les mencionaba, ¿cuál va a ser la valoración? Primero nos vamos a preguntar si va a requerir terapia intravenosa y posterior, pues bueno, ¿cuánto va a ser la duración de este tratamiento? Aquí nos dice que si es menor a 24 horas o de 1 a 7 días, pues podemos todavía recurrir a lo que es un catéter venoso periférico corto, siempre y cuando los medicamentos no sean de alta osmolaridad, irritantes o vesicantes para nuestro paciente. Esto también debe de ser contemplado porque si nosotros sepamos que nuestro paciente va a estar 3 días o 5 días y sabemos que tiene a lo mejor un antibiótico muy irritante, pues también eso representa un riesgo de que a lo mejor nos dure nada más 24 horas ese catéter y haya que volverlo a recanalizar. Por eso la importancia de la valoración. Si dura de 1 a 7 días, podemos
también permanecer con el catéter periférico corto o ya migrar a una segunda opción que viene siendo la línea media. Como ustedes saben, en la actualidad la pandemia nos trajo muchos cambios, pues sí, cambios principalmente y mucha adaptación. Y entre eso, creo que la línea media en la pandemia cobró mucha importancia porque es un dispositivo que justamente para los pacientes que están con el tema de COVID, es un acceso vascular de elección y que se ha demostrado que es bastante funcional durante la estancia de estos pacientes en los hospitales. Pues bueno, ya si va a durar de 7 a 30 días o más de 30 días, procedemos a lo que ya es un catéter PIC o igual nos vamos a una línea media. Pero como les comento, todo esto va a depender de las propiedades de los medicamentos, estancia hospitalaria o también las mismas necesidades de nuestro paciente. Y bueno, otro de los factores que debemos de considerar mucho es lo que es el pH de la mezcla o el fármaco, si son ácidos o básicos, dependiendo, o vesicantes o irritantes, y también la osmolaridad, lo que les mencionaba. Por vena periférica, recuerden que la osmolaridad límite que nos permite es 600 miliosmoles máximo. Una vez que nosotros sepamos que el medicamento que vamos a administrar tiene una osmolaridad mayor, pues bueno, ya brincamos a otro tipo de dispositivo vascular. Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque justamente aquí es en donde a veces nos perdemos y creemos que lo único que existe es un catéter venoso periférico y un catéter venoso central corto o subclavio, cuando existen otras posibilidades que nos pueden ayudar a resolver las necesidades en el momento. Y bueno, ya entrando en un poquito más en materia de lo que les enseñé al principio, tenemos que las líneas medias van a ser dispositivos de accesos vasculares que nos van a durar de 7 hasta 30 días. Y un PIC nos puede durar más de 30 días. ¿Esto qué representa en realidad? Bueno, pues nos ayuda justamente a preservar el capital venoso de nuestros pacientes, que es uno de nuestros principales objetivos. Y 2, representa realmente un costo-beneficio. ¿Por qué? Si nosotros elegimos de cajón siempre y pues no hacemos una adecuada valoración y nos llevamos todo un tratamiento de unos 7 días con un catéter venoso periférico corto, ¿cuántas veces estamos en riesgo de volver a recanalizar a nuestro paciente porque ya le causamos una irritación, una flebitis, incluso puede ser que hasta cordón venoso o demás, ¿sí? Mientras que si podemos elegir un dispositivo de línea media que nos dura de 7 a 30 días, el gasto es menos. De primera instancia podemos pensar, bueno, es que una línea media es más cara. Sí, pero recuerden que recanalizar a un paciente no nada más es el catéter, ¿sí? Es todo lo que se necesita para hacer esa nueva instalación, aparte de los medicamentos que implica. Entonces, es por eso que las valoraciones deben de ser las más adecuadas para seleccionar el catéter que mejor convenga a nuestros pacientes de acuerdo al tratamiento que van a tener. Y pues bueno, aquí el catéter venoso de línea media, comúnmente llamado midline o mini midline. Esto es un catéter de inserción periférica que, como su nombre lo dice, pues puede ser insertado por la vena basílica o cefálica, llegando a lo que es la línea media clavicular, ¿sí? Ya no pasa de ahí ese catéter. Y es un catéter que, como les mencionaba anteriormente, ahorita tiene o es muy popular dentro de las instituciones. Y también tenemos un catéter PIC, y el catéter PIC, aunque es un catéter central, es de inserción periférica, y esto nos da muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque este nos puede durar más tiempo que una línea media. ¿Cuáles son las características de estos catéteres PIC? Bueno, que en la actualidad ya podemos manejar altos flujos y algunos medicamentos que anteriormente se creían que no podían ser ministrados por este tipo de catéteres. Y todo esto también tiene que ver justamente con la innovación y la evolución de los materiales con los que están hechos actualmente los dispositivos de acceso vascular.
Y bueno, como aquí les decía, el mini midline y el midline, su diferenciador principal es que el midline, la longitud máxima es de 10 centímetros, mientras que el midline, la longitud máxima es de 20 centímetros. ¿Cuál es la característica de estos catéteres? Bueno, como les decía, todo evoluciona, todo cambia y todo tiene que mejorar. En este aspecto del material, si ustedes recordarán y nos remontamos a la historia, los primeros catéteres largos, como comúnmente se conocían, estaban hechos de PVC, y en la actualidad algunas instituciones del sector público todavía siguen utilizando este tipo de catéteres. Incluso te toca ensamblarlos y armarlos, y bueno, ahí te encuentras con muchas cosas que dices, ¿cómo es posible que todavía exista esto? Justamente por eso es que ha evolucionado esto hasta llegar a un material que sea completamente biocompatible con el organismo, que nos dé seguridad tanto de tener un dispositivo con una vida media prolongada, que nos garantice que también este catéter no se va a ocluir fácilmente o que no corre el riesgo de que se desensamble porque tiene piezas zafadas. Entonces, uno de estos materiales es el Triniflex. Y quiero mencionarles que el Triniflex es una aleación de diferentes materiales y son 3. Tiene poliuretano, tiene silicón y tiene PTFE, comúnmente conocido como el teflón. Al formarse este material, por lo tanto, estos dos catéteres tienen muchas propiedades o características que nos van a brindar al final beneficios. El silicón nos da la suavidad necesaria para que el catéter no pueda lesionar la íntima de la vena. El poliuretano nos da esa rigidez que necesitamos justamente para que el catéter pueda ser insertado sin complicaciones. Y el PTFE, como les decía, comúnmente llamado como teflón, pues tal cual lo hace en las sartenes o las planchas, evita la formación o disminuye más bien la formación de la biopelícula. Esto hablando intraluminal y extraluminalmente. ¿Y esto en qué nos favorece? Pues en que nuestro catéter tenga una permeabilidad duradera, evitando que ese biofilm se pegue a las paredes del catéter. Microscópicamente, una de las propiedades también de este material es que es completamente liso, y eso también favorece que no se peguen esas partículas de medicamentos o biopelícula por esta propiedad de que es más liso que otros catéteres en el mercado. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para una línea media en un paciente? Pues bueno, pacientes con alteraciones torácicas donde no podamos insertar o no sea posible insertar un catéter central. También fractura de clavícula podría ser, eso es algo bien importante que hay que valorar. Tratamiento con fármacos poco irritantes, aquí es un factor de inclusión para poder considerar instalación de línea media. Y la inyección de medios de contraste. Aquí hay una controversia que a veces muchos nos mencionan y nos dicen, es que, ¿cómo puede ser posible que podamos administrar o ministrar medio de contraste por medio de un catéter así? Y siempre prefieren o nos solicitan que nuestro paciente vaya con una línea exclusiva para el estudio y que sea del calibre más grueso que podamos instalarle al paciente. Pero ¿cuál es nuestro objetivo principal? Justamente eso, la preservación del capital venoso de nuestros pacientes. Pues bueno, estos catéteres, al tener la propiedad de soportar hasta 300 PSI, nos garantiza que podemos administrar el medio de contraste sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es compatible. Y esto ya también nos está ahorrando porque, uno, vamos a cuidar las venas de nuestros pacientes, no los vamos a estar multipuncionando únicamente para administrar un medio de contraste por media hora máximo. Y 2, les vamos a dar esa seguridad justamente de que el medio de contraste, al pasarse incluso por el inyector, el catéter no se va a reventar. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la duración, como ya lo habíamos visto anteriormente, va desde los 7 y en las bibliografías lo van a encontrar de hasta 29 o 30 días. Esto también depende mucho del tema del fabricante.
Y bueno, ya pasando a la parte del PIC como tal, digamos que es como lo que le sigue a la línea media. Igualmente es de inserción periférica, pero este sí llega a nivel central, vena cava. ¿Cuál es una de sus características? Principalmente su longitud. Y la longitud, justamente la más larga, es de 60 centímetros. Una de las características de este catéter es que se puede cortar, porque justamente, pues no todos, ni por estatura, ni por peso, ni por complexión, necesitamos los mismos centímetros de longitud para llegar al sitio indicado. Es por eso que se necesita medir y puede ser recortado sin ningún problema. Y también al estar hecho de Triniflex y al hacer un corte, viéndolo microscópicamente, la propiedad de este material nos permite que al hacer un corte recto sin sesgar la punta, nos garantiza que no deja rebaba ni algo que pueda lesionar la íntima de la vena. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Pues como ya lo vimos, tratamiento de largo plazo, inyección de medios de contraste también, monitoreo de la PVC debido a que es un acceso central, extracción de muestras de sangre y administración de nutrición parenteral. ¿Y cuál es el tiempo de vida de este catéter? Salido de fábrica dura 18 meses. Nosotros como empresa y en colaboración con algunas instituciones de salud hemos tenido casos de éxito que este catéter con un buen mantenimiento ha durado hasta 3 años. Y también es una opción o una alternativa para aquellos pacientes que quizá no tengan el recurso para un catéter totalmente implantable. ¿Y a qué voy con esto? Que este catéter nos permite la administración de medicamentos de alta osmolaridad, medios de contraste, hemoderivados, nutrición parenteral y quimioterapia. Entonces, al ser un catéter que tiene todos esos beneficios o esas ventajas, realmente se convierte en una alternativa segura, menos costosa y también menos riesgosa para un paciente a lo mejor que necesite un catéter subcutáneo completamente implantable y a veces no tienen el recurso para poderlo comprar, o simplemente los catéteres que existen en las instituciones no son de la calidad que a veces uno pensaría que deberíamos de tener. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas de este tipo de catéteres o de este tipo de dispositivos? Como les decía, es menos costoso. ¿Por qué? Porque este tipo de catéteres, para empezar, se inserta en la cama del paciente o en el cubículo del paciente. Es colocado por enfermería. Hacemos mucho énfasis en el personal de enfermería porque al final del día esto es una competencia que nos pertenece. Y es algo en lo que nosotros como empresa también estamos colaborando para la profesionalización del personal de enfermería en esta competencia que hace muchos años se dejó de lado. La conservación del capital venoso como tal, la inserción no es dolorosa porque no se hace como tal una incisión si accedemos con un catéter completamente implantable. Y bueno, aparte aplicamos una anestesia local en el sitio de punción. Hay menos riesgo de sangrado. Este es un procedimiento sí invasivo, pero el sangrado no es en exceso ni mucho, ¿sí? Hay menos riesgo de infección. Es apto para todos los pacientes dependiendo de las necesidades del mismo. Como ya les dije en el algoritmo, la valoración va a ser el punto clave. Y obviamente hay complicaciones, más bien no hay complicaciones como se esperaría o como a veces pasa cuando hacemos un procedimiento a ciegas. Esto quiere decir que hay menos riesgo de un neumotórax o más bien no presenta neumotórax ni hemotórax. Y bueno, todo esto que les estoy diciendo no es algo que me haya sacado de la manga, la verdad es que todo está estandarizado y si ustedes pueden consultar los estándares de la INS, ahí lo van a encontrar. Y justamente quiero tocar un apartado súper importante en el tema que estamos hablando acerca del equipamiento. Actualmente se nos recomienda y se nos dice que el uso de la tecnología en la inserción de los dispositivos de acceso vascular juega un papel muy importante y lo vamos a ver a continuación.
Bueno, ¿qué nos dice acerca del equipamiento? Dice, el uso del ultrasonido como guía para la inserción de catéteres de línea media. Ese es uno de los puntos de recomendación que nos hacen los estándares internacionales. El uso de ultrasonido como guía para la inserción de catéteres arteriales. El uso de ultrasonido para la instalación de catéteres. Si se dan cuenta, esta recomendación o este estándar es prácticamente para cualquier dispositivo de acceso vascular que implique algún riesgo. ¿De qué? De multipuncionar, a lo mejor de punción arterial accidental o simplemente ya no hacer un procedimiento a ciegas para evitar complicaciones que hemos tenido por muchos años. Y bueno, ya hablando propiamente de lo que es el equipo y la tecnología, este es uno de los ultrasonidos que nosotros manejamos actualmente. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que el ultrasonido ya es inalámbrico. Yo sé que muchos conocemos los ultrasonidos que tienen las unidades de imagenología o radiología de nuestro hospital y es un monitor gigantesco, el transductor es chiquito y con muchos cables y a veces el traslado es complicado y también representa un riesgo para nosotros el a veces estar corriendo con un carrito por todos los servicios. Y bueno, de hecho, si lo alcanzan a ver, está por aquí enfrente. Tal cual lo ven así es lo que nosotros usamos para este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son las características de utilizar este tipo de tecnología? Pues bueno, que es tecnología de vanguardia y es completamente portátil. Portátil se refiere a que es completamente inalámbrico. De hecho, el transductor es como del tamaño de un teléfono celular. Es súper fácil de llevar, incluso se lo pueden guardar a la bolsa sin ningún problema. Y bueno, que tiene conectividad universal. Quiere decir que puede ser compatible con cualquier sistema operativo, iOS, Android, hablando ya de algo más específico. Y también tiene la facilidad de que se pueda conectar a sus teléfonos celulares. Y ¿cuál es el objetivo de usar este ultrasonido? Pues bueno, aumentar la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes, modernizando la profesión de enfermería en los abordajes vasculares. Modernizando sí es un plus, por así decirlo, pero en realidad lo más importante es la seguridad y la calidad, porque como bien les decía, este tipo de abordajes todavía se siguen haciendo, pero cada vez con el tiempo estamos tratando de cambiar esa cultura. Anteriormente se hacían o se hacen a ciegas. Era lo que nos enseñaban en la escuela y nos decían, bueno, yo sé que aquí está la subclavia, pues por ahí funciona, ¿no? Pero en realidad era algo que suponíamos que está ahí por algo que nos enseñaron. Ahora ya lo estamos viendo. Y esto justamente aumenta o garantiza el éxito en la primera punción, evitando complicaciones que anteriormente, pues, a lo mejor eran inevitables. ¿Cuántos de nosotros no hemos asistido a lo mejor a un médico en una inserción de catéter venoso central corto y cuántas punciones han llegado a dar? 5, 10 punciones arteriales, a veces ni siquiera se calzan la bata ni el gorro, no usan cubrebocas. Entonces todos estos tipos de acciones o malas prácticas se convierten en factores de riesgo para propiciar o generar una infección asociada a los dispositivos de acceso vascular. Por eso es importante que podamos echar mano de las herramientas tecnológicas que hoy en día tenemos. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el ultrasonido? Pues bueno, visualizar y localizar las estructuras vasculares en tiempo real. Aumento de la precisión al puncionar, como les digo, nos garantiza el éxito en la primera punción porque ya lo estamos viendo y tenemos el control absoluto del procedimiento y optimizar los tiempos en el personal de enfermería. Este punto número 4 es algo muy importante porque como personal de enfermería siempre estamos corriendo y queremos hacer las cosas rápido y para nosotros el tiempo es oro. Entonces, si nosotros nos tardamos más en un procedimiento o implica hacer más tareas de las que habitualmente teníamos, la vida se nos complica y recordemos que no nada más atendemos un paciente, a veces nos tocan hasta 10 o más. Y bueno, todo esto que también les estoy diciendo está referenciado. Hay estudios que ya lo
lo escribieron, lo documentaron, que hablan acerca sobre la calidad ya propiamente de lo que es el procedimiento de la instalación, donde nos dice que aumenta el porcentaje de éxito en la colocación de un PIC del 73 al 94%. Imagínense ya tener más del 50% de garantía de que ese procedimiento va a ser exitoso. Es demasiada seguridad la que le podemos ofrecer a nuestro paciente y también a la institución. Seguridad, reduce el porcentaje de trombosis con el uso de la ecografía versus la técnica de palpación o la técnica ciegas. Tiempo, reduce el 80% de tiempo de espera para la colocación de PIC gracias a la incorporación de la ecografía de cabecera al proceso del equipo de PIC o de la clínica de catéteres. Y el gasto, pues reducción del 24% en gastos en la colocación de PIC. Esto del gasto también es importante porque, como les mencionaba, hay pacientes que a veces requieren un catéter completamente implantable y sí o sí esto se tiene que instalar en el quirófano. Entonces, el gasto del quirófano, medicamentos, anestesia, lo que implica toda la parte de los bultos para ropa, ¿no? Y pues el riesgo que también implica entrar a una cirugía. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, me voy a ir ya un poquito más rápido para que podamos tener tiempo. Las infecciones asociadas a la salud o a la atención sanitaria, de acuerdo a la OMS, son el evento adverso más frecuente durante la prestación de la atención sanitaria, representando un 37.14% de los eventos reportados. En México se ha reportado que el costo promedio por episodio de una infección asociada a la atención sanitaria va desde los $4,200 hasta los $8,990. Y esto justamente es aquí en donde nosotros debemos de tomar conciencia. A lo mejor la parte administrativa nos dice que eso es muy caro, no te lo voy a comprar el de $1. Sí, pero a largo tiempo, ¿cuánto representa comprar un material que me cuesta $1? ¿Sí? Y eso es algo que debemos estar muy conscientes y que nosotros a lo mejor como parte operativa participar en esa concientización de todo el personal y buscar lo mejor para nuestros pacientes y la institución. Dice, la incidencia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria puede disminuir con programas de higiene de manos y con el cuidado adecuado del paciente con dispositivos no invasivos. Y bueno, ustedes saben que la higiene de manos es la mejor manera de prevenir cualquier infección o complicación. Y bueno, ya hablando de lo que nos recomienda también la CDC, les mencionaba al principio la barrera máxima. Y un ejemplo que les puse ahorita justamente era una colocación o inserción de un catéter central corto, donde a veces el médico no se pone cubrebocas, no se quiere poner la bata, los guantes o simplemente la técnica la hace mal, ¿no? Y ya contaminó todo. Pues justamente esto es una recomendación o algo que debemos de hacer sí o sí. Y la barrera máxima es el uso de las precauciones estándar o del equipo de protección de seguridad que nos va a permitir garantizar esa esterilidad en el procedimiento y seguridad. Pero no nada más incluye al paciente, también es para nosotros. Y esto incluye desde el gorro, guantes, la bata, el campo hendido, la sábana que cubre el 80% de la superficie del paciente, como lo marca la normativa, los guantes. Y hablando de los guantes, quiero mencionar también que los guantes necesitan tener una característica especial y se nos recomienda que sean de nitrilo, que no sean talcados, porque el talco nos puede provocar una flebitis química. Y si en la institución no hubiera de nitrilo, porque también son de costo elevado, pues bueno, enjuagar bien los guantes para evitar este tipo de complicación. Y bueno, los campos estériles y todo lo necesario para poder tener un procedimiento seguro y optimizar los tiempos. Y bueno, como aquí lo podemos ver, nuestra colega pues ya está completamente vestida, tiene la barrera máxima aplicada y si se pueden dar cuenta en la segunda imagen, aquí en este caso iba a instalar lo que es un catéter PIC a un paciente dentro de su cubículo con todo lo necesario para que ese procedimiento fuera exitoso y no tuviera que andar corriendo al almacén o a la farmacia que por una jeringa, que por una gasa o por algún campo. Y bueno,
En el consenso que se hizo sobre el manejo de los catéteres venosos periféricos, nos dan algunas recomendaciones y nos dice que desinfectar y proteger todos los puertos de acceso intravenoso mediante la utilización de sistema de desinfección pasiva es algo que debemos de considerar hacer. ¿Alguien me puede decir cuánto es el tiempo que se nos recomienda para hacer una desinfección de estos puertos de manera activa? ¿O nada más vamos, pasamos el torundazo y administramos el medicamento? Justamente porque esto se dio en tendencia de que veían que la desinfección no se llevaba a cabo de los 40 a los 60 segundos de manera vigorosa como debe de ser, crearon este tipo de dispositivos que también ahorita se los voy a mostrar. Es un dispositivo de desinfección pasiva que tal cual es una tapa de desinfección que al colocarla a este tipo de dispositivos garantizan la desinfección en 1 minuto. Mantener los circuitos cerrados, hablando de los dispositivos libres de aguja, y evitar el uso de llaves de 3 vías debido al aumento del riesgo de infección. Y bueno, este es uno de los dispositivos libres de aguja que nosotros actualmente estamos utilizando. Se recomienda el uso de conectores libres de aguja para evitar las desconexiones de la vía. Esto también es algo que ya viene normado en la norma 022. Se recomienda el uso de conectores libres de aguja, ya que disminuyen el riesgo de infecciones por contaminación durante la infusión de soluciones intravenosas y elimina el peligro de punciones accidentales en el personal de salud. Este tipo de dispositivos, su intención primaria se crearon justamente para evitar los accidentes por punzocortantes en el personal de enfermería, pero con el tiempo y con el uso que se les ha dado, también hay estudios o respaldo que nos documenta que este tipo de dispositivos también ayuda a la disminución de las infecciones asociadas a el uso de los dispositivos de acceso vascular. Y bueno, aquí tenemos ya una imagen justamente del PIC que instalaron anteriormente, donde cada uno de los lúmenes del PIC cuenta con un dispositivo de acceso, libre de aguja que nos va a permitir la infusión de cualquier medicamento sin estar puncionando ese puerto. Se utiliza un conector sin aguja con conexión Luer-Lock para conectar jeringas y o equipos de administración o set de infusión en lugar de uno de inyección para eliminar el uso de agujas y reducir las lesiones por punción accidental. Y si se dan cuenta, las recomendaciones que encontremos, el objetivo principal siempre va a ser este. Y se ha demostrado que los conectores sin aguja disminuyen las infecciones del torrente sanguíneo, lo que les decía hace un momento. Y bueno, también la CDC nos dice que cuando utilizamos un conector libre de aguja con una tecnología llamada split septum, que ya traducido es tal cual un tabique dividido, puede ser preferida sobre aquellas válvulas o conectores que tengan mecanismos internos. ¿Y qué es el split septum? Esta imagen es lo más gráfico que podemos encontrar. El split septum tal cual, cuando nosotros conectamos una jeringa Luer-Lock, digamos que se dan como 2 compuertas que se abren para permitir el flujo en una sola línea, evitando que la solución o el medicamento pase alrededor de las paredes del conector, evitando que se queden residuos en esas paredes. ¿Y esto qué nos garantiza? Que la velocidad de infusión no disminuya porque no tiene ningún mecanismo interno que haga turbulencia. 2, que el conector pueda ser enjuagado de manera adecuada sin el riesgo de que queden partículas, cristales o residuos de medicamentos o sangre que lleguemos a transfundir. Y bueno, también hay una clasificación en donde nos dice que existen conectores simples y complejos. En este caso, el conector que cuente con un tabique dividido o split septum se considera un conector simple, mientras que los complejos son aquellos que cuenten con un mecanismo interno. Puede ser una espiral, una válvula que al conectar la jeringa se aplaste para permitir el paso de la solución. Y bueno, también otra de la recomendación nos dice que la utilización de conectores bifurcados con conectores libres de aguja de cierre roscado y ajuste hermético evita la desconexión entre el catéter y la tubuladura o el set de infusión, además de que mantiene un circuito cerrado para el paciente.
Y bueno, aquí tenemos un ejemplo donde igual aquí es un catéter PIC, un conector libre de aguja con una tapa de desinfección pasiva y un y un conector bifurcado o una extensión de 2 vías con conectores libres de aguja que nos permite tener más infusiones. Y bueno, ¿qué pueden ver aquí en esta imagen? Aparte de la fijación y de todo lo que está mal, podemos ver que todavía siguen utilizando los bancos de llaves o las llaves de 3 vías. Y justo una de las recomendaciones es evitar ya este tipo de dispositivos por el riesgo que implica de adquirir una infección por no ser un circuito cerrado. Y pues bueno, ¿cuál es la solución o la sustitución a este tipo de dispositivos? Pues bueno, una extensión con conectores en Y libres de aguja que nos permita tener múltiples infusiones al mismo tiempo en un dispositivo de acceso vascular. Esto nos va a garantizar, 1, que no haya un sistema abierto, menor riesgo de infección, y 2, pues bueno, que el plástico con el que está hecho o el material con el que está hecho este dispositivo es compatible con lípidos y también con quimioterapia. Una de las desventajas quizá de la mayoría de los bancos de llaves o de las llaves de 3 vías es que su plástico a veces no es compatible con ciertos medicamentos y se llegan a fisurar y presentan fuga. Y pues ahí tenemos que cambiar todo el circuito. Y bueno, otro de los dispositivos que han sido creados como accesorios para la terapia de infusión son este tipo de bayonetas o espigas que ya cuentan también con un conector libre de agujas que nos va a permitir hacer una bolsa o frasco multidosis, ya sea para dilución de medicamentos o un medicamento multidosis en un área de terapia intensiva de neonatos, por ejemplo, pero que nos garantice que el frasco principal o el primario no se contamine. ¿Por qué? Porque como pueden ver en esta parte azul, es una válvula antirreflujo. ¿Qué quiere decir? Que únicamente nos permite la extracción del medicamento, la solución, pero ya no nos permite retornarlo. Y eso nos garantiza que nuestro medicamento solución se mantengan estériles. Y bueno, aquí tienen el ejemplo de lo que es la bayoneta y también tiene el sistema libre de aguja. Y bueno, lo que les comentaba hace un momento, la desinfección activa, pues es la limpieza vigorosa durante 5 o 60 segundos y la desinfección pasiva es mediante las tapas que les mencionaba. Igual aquí hay algunas otras recomendaciones sobre la mejora para las prácticas clínicas que tenemos en relación a la desinfección. Aquí nos dicen que protejamos todos los puertos de acceso IV mediante la utilización de sistemas de desinfección pasiva como parte de las acciones preventivas. Igual, desinfectar y proteger todos los puertos de acceso y conectores libres de aguja que debemos considerar que se utilicen sistemas de desinfección pasiva. Aquí nos dice este estándar 36 que se ha demostrado que el uso de tapas de desinfección pasiva que contienen agentes de desinfección como el alcohol, que en su mayoría lo vamos a encontrar así, hablando del isopropílico en una concentración del 70%, reduce la contaminación microbiana intraluminal y tasas de infecciones del torrente sanguíneo asociado a la vía central. La eficacia del tiempo de exposición depende del diseño del producto y siempre hay que consultar o leer las instrucciones que el fabricante nos da. Y es importante recordar que este tipo de dispositivos son desechables. Es decir, que una vez que están colocados y nosotros vamos a administrar algún medicamento, se tira y se coloca uno nuevo. Si la vía va a permanecer cerrada, este tapón puede llegar a durarles hasta 7 días sin ningún problema, garantizando que ese puerto va a estar completamente desinfectado. Y bueno, ya lo tenemos aquí de manera más gráfica, tal cual. Esta es la estructura de una tapa de desinfección pasiva. Una de sus características es que siempre va a tener colores brillantes para su fácil identificación y no confundirla con otro tipo de dispositivos o accesorio. Tiene por lo regular siempre una esponja impregnada, en este caso de alcohol isopropílico al 70%, y siempre vienen como en tiras o blisters para poder tener un fácil uso en cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo muy claro donde también es un PIC de una vía con un conector libre de aguja y una tapa de desinfección pasiva. Y algo importante que también les quiero mencionar es que, si se pudieron dar cuenta, en algunas de las diapositivas vieron conectores libres de aguja de color ámbar, ¿sí?
Este tipo de conectores anteriormente no existía, pero hay una necesidad que también debemos de cubrir y eso es para los medicamentos que son fotosensibles. Actualmente ya existen estos conectores donde garantizamos la estabilidad del medicamento, incluso ya desde el conector y no solamente desde la bolsa, frasco o el set de infusión. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, esto sería todo de mi parte. Aquí está el ultrasonido que les mencionaba. Yo creo que por tiempo igual y no va a haber oportunidad que lo puedan ver, pero si gustan y a alguien le interesa hacer una demostración ya más en vivo y puedan tener un poquito de tiempo, los esperamos en el stand 306. Ahí tenemos maniquí y pueden utilizar el ultrasonido para que vean cómo se utiliza y también les podamos mostrar los conectores libres de aguja que les mencionamos para que también los conozcan. Entonces, si no hay dudas, por mi parte es todo. Muchas gracias.